Bendiciones, mis hermanos. En esta mañana quiero compartir un mensaje que jamás pasará de moda para la iglesia del Señor, que tiene que ver con la lucha del cristiano, con la tentación, con el pecado más bien, y la forma como somos invitados constantemente a faltarle en cuanto a la fidelidad a nuestro Dios. Todos nosotros, por muy pequeños que seamos en el Evangelio, por muy antiguos que seamos en el Evangelio, sin importar sexo, edad, raza, ni lugar en el mundo en el que vivamos, siempre vamos a recibir tentaciones, ¿sí? Y siempre debemos enfrentar esas tentaciones como cristianos, y sobre eso quiero hablar en esta mañana. Y les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, verso 41. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 41. Amén. Dice la Escritura: velad, ¿y qué? Y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué? Es débil. Velad, vamos a repetirlo. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Amén. ¿Puede tomar asiento? La tentación se define como el estímulo que induce a obrar mal. La tentación es el estímulo que induce a obrar mal. Cuando se dice que alguien es tentado, significa de que alguien ha sido inducido a obrar de manera mala, obrar mal, pecar. La tentación te invita a que tú peques. El pecado es una separación del hombre de Dios. El pecado separa al hombre de Dios. De hecho, el pecado es vivir fuera de la ley de Dios, vivir fuera de la palabra y de la forma como Dios quiere que vivamos. Ese es el pecado, ¿sí? Todo lo que va en sentido contrario a la voluntad y a las palabras de Dios, podemos considerarlo pecado. Y la tentación es aquella que nos induce, ¿sí?, a obrar mal, o sea, a pecar. Nos invita, nos empuja, nos da el empujoncito por la espalda diciendo: mira, haz esto, haz aquello. Y eso y aquello que nos está invitando a hacer es algo pecaminoso, es algo que no está bien. Amén. ¿Lo tenemos claro? Una definición dice que la tentación es el deseo de realizar una acción inmediatamente agradable, pero que tendrá consecuencias dañinas a corto o a largo plazo. ¿Cierto? Nadie pues es tentado, por lo menos eso creo, a hacer algo que no le gusta. La tentación, lo lógico es que te invite a hacer algo que a primera vista e inmediatamente resulta agradable para tu cuerpo o para tu mente, ¿cierto? De inicio resulta agradable para tu cuerpo y para tu mente, pero que cuando llegas a ella y caes en ella, las consecuencias que trae serán dañinas, serán malas. Puede que las consecuencias sean enseguida, a corto plazo, a mediano, o se paguen en el futuro, pero de que las hay, las hay. Amén. ¿Quién produce la tentación? La Biblia nos enseña de que la tentación proviene de dos lados. Uno, Satanás, ¿cierto? Él es el tentador. Él vino precisamente a eso, a provocar, a inducir, a tentar. ¿Recuerdan cuando la mujer estaba en el huerto del Edén? Se le apareció una serpiente y la invitó, ¿a qué? A desobedecer a Dios, a pecar, a hacer lo que Dios le dijo a ella que no hiciera. La indujo a hacer el mal. ¿Por qué el mal? Porque Dios le había dicho a la mujer que no comiera, a la mujer y al hombre, que no comieran del árbol X. Y la serpiente le dijo, la engañó
e hizo que comiera. Vemos la tentación que tuvo Jesús en el desierto. El mismo Satanás se apareció y le inducía a pecar. Pero también otra fuente de tentación, según dice las Escrituras, las únicas dos que mencionan las Escrituras, es los propios deseos humanos. ¿Sí? Santiago dice, cuando alguno es tentado, nunca diga de que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos es atraído y seducido. ¿Cierto? A veces tú puedes estar en tu casa sencillamente haciendo nada, ¿sí? Y no es que alguien te llame para invitarte a pecar. Tú estás pensando y de repente, por tus propios deseos, comienzas a tener malos pensamientos que te invitan a hacer algo malo. No es el diablo. El diablo de pronto ni siquiera está por allí. Son tus malos pensamientos, ¿sí? Deseos que tú tienes dentro de ti, ganas de hacer cosas y te tientan. Pero si yo pudiera hacer esto, si yo pudiera hacer lo otro. La tentación no es el pecado. Y esto debemos tenerlo bien claro. La tentación no es el pecado. La tentación te invita a pecar. Ahora, si tú te dejas llevar y arrastrar por ella, puedes llegar a caer en el pecado. Amén. Pero la tentación en sí no es el pecado. Nunca podemos decir de que Dios nos tienta. Jamás, mi hermano. Jamás crea que una tentación te la colocó el Señor. Sencillamente, ¿sabes por qué? Sencillamente porque la tentación es la invitación al pecado y Dios jamás te invitará a ti a pecar. Amén. ¿Usted cree que Dios te va a invitar a pecar? Exacto. Dios no puede ser tentado ni tienta a nadie, porque Dios no induce a nadie al pecado. Dios no te va a colocar en una situación para que tú peques, te va a poner la tentación para que peques. Ahora, que Dios permita la tentación es algo muy diferente, ¿sí? Que Dios permita de que Satanás te tiente o que pasen ciertas cosas es muy diferente a que Dios te induzca a pecar. Jamás Dios te va a inducir a pecar. Amén. ¿Tenemos claro eso? Amén. Todos nosotros, los seres humanos, que somos de carne y hueso, somos tentados y vamos a ser tentados. Y quiero hablar hoy de Jesucristo y su tentación y cómo afrontó la tentación y cómo debemos afrontarla nosotros. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 4, quisiera que vayamos un momentico, leemos la parte donde Jesús fue tentado en el desierto. ¿Cierto? ¿Es cierto? ¿Cierto? Narra el evangelista que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado. No es que el Espíritu haya tentado a Jesús, el Espíritu guió a Jesús al desierto. ¿Okay? Y estando en el desierto, se le apareció Satanás para tentarlo. Dice Mateo 4, 1 y 2 dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué pasó? Lo más normal del mundo, tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Respondió y dijo Jesús: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Todos conocemos esa palabra y para mí es un pasaje muy lindo lo que dice el Señor. Me costó, y les digo sinceramente, me costó casi toda una vida entender en qué consistía la tentación que le proponía Satanás a Jesús de convertir la piedra en pan. Sinceramente, digo que me costó casi toda una vida porque hasta hace poquito vine a lograr entender. Y creo que ayer, y espero creo que con la ayuda de Dios pude entender el objetivo de Satanás al hacer que Jesús convirtiera la piedra en pan. ¿Tener hambre es pecado? No. ¿Saciar el hambre es pecado? No. Veo que duda. O sea, si usted tiene hambre y prepara algo de comer, ¿está pecando?
no está pecando. Si usted está en ayuno y terminó el ayuno y usted quiere ya comer algo, ¿es pecado? No, de ninguna manera es pecado. De hecho, en algún momento, si no quiere morirte de hambre, debe romper el ayuno, ¿cierto? Lo ideal sería de que no se rompa 3 horas después de haber comenzado. Pero en algún momento vas a sentir hambre, algunos lo sienten más temprano que otros, y vas a comer algo. Y no es pecado, es tu decisión cuando decides comer y cuando decides abstenerte de comer. Amén. Cuando Satanás se le presenta a Jesús y viendo la necesidad de Jesús de comer algo porque tenía mucha hambre, Satanás le propone a Cristo que convierta, usando su poder, el poder que tenía Cristo, lo utilizase para convertir las piedras en pan y Jesús poder saciar su hambre. Que Jesús quisiera comer después del ayuno, de hecho ya habían pasado 40 días, ¿cierto? Ya habían pasado 40 días. Que Jesús quisiera comer después de ayunar no tendría nada de malo y sería lo más lógico para recobrar sus fuerzas. Pero la forma en la que Satanás tienta a Jesús para que coma es un atentado directo contra el propósito de Dios en Cristo, que Cristo tenía. ¿Sí? Es un atentado, es una bomba que Satanás estaba tirando a Cristo para que Él se apartara del propósito para el cual Cristo había sido enviado. ¿Por qué digo esto? Y présteme mucha atención, mi hermano. Para entender la tentación debo entender antes el propósito por el cual Cristo vino a la tierra. Y entonces entenderé la tentación. Porque Satanás, las tentaciones más sutiles y más astutas de él son aquellas en las que nos invita a apartarnos, a pecar, apartándonos del propósito de Dios y al mismo tiempo nos hace creer de que estamos caminando en dicho propósito. No sé si me hago entender. Nos invita a caminar, estamos caminando por el camino correcto. Y Satanás nos invita a desviarnos del camino y nos hace creer de que estamos en el camino correcto, estando apartados del camino. Y si no estamos completamente atentos a esta tentación, caeremos en ella creyendo de que estamos agradando a Dios incluso. Créanme, creyendo de que incluso estamos agradando a Dios y que estamos haciendo lo correcto. Esta es la tentación más peligrosa que puede haber en el cristiano. Y Satanás había entendido, ahora explico por qué. Satanás lo había entendido y de una arrancó con toda su artillería para hacer caer al Señor, para hacerlo pecar. ¿Por qué? Vayamos al propósito de Cristo. ¿Cuál fue el propósito de Cristo cuando vino en forma corporal? Salvarnos. ¿De qué manera salvarnos? Pagando en su cuerpo la consecuencia del pecado de nosotros. Pagando en su cuerpo, ¿cierto? Y como dice Romanos capítulo 8, versículo 3, como que dice, condenar el pecado en la carne. Cuando Cristo vino con un cuerpo en forma corporal, vino con un cuerpo que le hacía sentir las mismas sensaciones que tú sientes y que yo siento. ¿Me hago entender? Que Él sentía el mismo dolor que tú sientes. Él sentía la misma hambre que tú sientes. Él sentía el mismo sueño, frío, calor que tú sientes. Sentía, si lo maltrataban y le herían, el mismo dolor que tú sientes si te maltratan y te hieren. ¿Cierto? Ese fue el propósito. Y al venir, el propósito era que Él condenara al pecado con su carne. Por lo tanto, tenía que estar en un cuerpo que sintiera tal cual como nosotros sentimos ahora mismo. Amén. Que pudiésemos sentir, que pudiera sentir tal cual como nosotros sentimos. Pero, mire esto, Jesús no tenía ningún privilegio en su cuerpo por ser hijo de Dios. Ni debía sacar provecho de su condición también de Dios para hacer de que su vida aquí en la tierra fuese mucho más fácil y más sencilla. ¿Me hago entender? Cristo nunca utilizó su poder para hacer su vida más sencilla ni más fácil a fin de que voy a sufrir, pero con mi poder voy a sufrir menos. Y entonces, si estoy en la cruz, voy a utilizar mi poder para que las heridas no me duelan tanto. No.
¿Me está entendiendo? No. Si pensamos de esta manera, estamos pensando equivocadamente y iríamos en contra de la doctrina, y es una herejía pensar de semejante manera. Porque lo que hizo perfecto el sacrificio de Jesús fue que con su carne sufrió y pagó las consecuencias de nosotros. Amén. Con su carne. Él no tuvo ningún privilegio y nunca usó su poder para beneficio personal ni para hacer su vida, su sufrimiento más tolerable. Amén. ¿Se acuerdan aquel pasaje donde Jesús iba, creo que a Jerusalén, y tenía sed y pasó por donde estaba una higuera y fue, porque tenía mucha sed, fue a buscar higos y no encontró nada? ¿Se recuerdan? Que Jesús se enojó porque tenía mucha sed y no tenía que tomar, seguramente no había agua por allí. De hecho, el camino a Jerusalén es un camino rodeado de desierto, si viene sobre todo de Galilea. ¿Qué hizo Jesús cuando vio la higuera y no encontró nada? ¿Hizo un milagro para que la higuera produjera higos? ¿Pero por qué no? ¿No había detenido la tormenta? ¿Acaso no tenía poder Jesús para hacer de que la higuera brotara higos? Sí podía, ¿cierto? Sí podía. Pero Él nunca hizo ningún milagro que lo beneficiara a Él, a su cuerpo, a su carne. De hecho, cuando Jesús detuvo la tormenta, ¿recuerdan por qué la detuvo? ¿Con quién estaba Jesús? Con sus discípulos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús mientras los discípulos estaban desesperados? Jesús estaba durmiendo. Jesús hizo el milagro de la tormenta, no por Él, por la desesperación de sus discípulos. Que ellos estaban diciendo, Señor, Señor, despiértate, nos estamos muriendo, nos estamos ahogando. Jesús se levantó y dijo a la tormenta, cálmate, cállate. Y se cayó. Pero no era porque Él tenía miedo de que le fuese a pasar algo con la tormenta. Él estaba dormido, estaba completamente tranquilo. La desesperación de sus discípulos fue la que hizo de que Jesús obrara un milagro por ellos, por sus discípulos, no por Él. Jesús nunca hizo nada para beneficiarse así. ¿Por qué, mi hermano? Porque Cristo, si Cristo hubiese utilizado su poder para sacar provecho de su cuerpo, o sea, para hacer más liviano su sufrimiento aquí en la tierra, entonces, ¿cómo nos podría exigir Dios a nosotros que resistamos o doblegamos nuestra carne si el propio Hijo de Dios no lo pudo hacer? Sería la excusa más tremenda que sacaría Satanás. ¡Ah! Tremendo, ¿cierto? Tremendo. Dios le exige a los hombres y a las mujeres que dejen de pecar. Sin embargo, su Hijo no fue capaz de doblegar su propia carne, sino que la cogió suave y utilizó su poder para hacer su sufrimiento más suave, o para sufrir menos, o para saciar su hambre. ¿Sí me hago entender? Por eso siento y creo que fue la tentación más fuerte que tuvo Jesús. Una. Arrancó Satanás con todo. ¿Sí? Haciéndole, instándole a que Él utilizara su poder para hacer su sufrimiento más suave. Si Jesús hubiese hecho esto, nosotros no tendríamos esperanza. Porque cuando Cristo vino, Él fue un ejemplo de cómo un hombre, porque aún siendo Dios también era un hombre, de que un hombre puede estar sometido a la voluntad de Dios. Amén. Esto nos vino a demostrar Cristo, de que tú puedes, como hombre, como mujer, estando en un cuerpo así, como el que tienes, puedes someterte y puedes doblegar tu carne a la voluntad de Dios. Sí. Y la demostración y la muestra de esto es que Cristo lo pudo hacer en una forma corporal como la que tú y yo tenemos. Amén. Entonces, si Cristo pudo, tú también lo puedes hacer. Porque el mismo Espíritu que estuvo en Cristo no está en ti. Dime, ¿tú no tienes el Espíritu de Dios? Lo veo dudando, mi hermano. ¿Tú no tienes el Espíritu de Dios? Pues si tú no tienes el Espíritu de Dios, entonces no eres de Dios. Y si no tienes claro que tú tienes el Espíritu de Dios, entonces creo que deberías de nuevo comenzar a caminar con Cristo. Pues el que no tenga el Espíritu de Dios no es de Él, dice la Escritura. Amén. Entonces, el mismo Espíritu que estaba en Jesús es el mismo Espíritu que tenemos nosotros. Amén. Entonces, si Cristo pudo doblegar su carne y pudo someter su voluntad al Padre, es para que nosotros
sepamos de que nosotros también lo podemos hacer porque estamos en una condición igual a que Él, en un cuerpo. Amén. Entonces no podemos decir, es que Cristo lo hizo porque, ¿por qué? Cristo lo hizo estando en condición de hombre. Jesucristo no vino en espíritu. Los espíritus no pueden sentir de pronto el dolor físico. Jesucristo vino en carne, sufrió, padeció, vivió en la carne, dándote a ti un ejemplo de que tú también puedes vivir, padecer en la carne y sometiéndote a Dios y doblegando tu carne y tus placeres y tus deseos a la voluntad de Dios. Amén. Ok, mis hermanos. Como les dije ahorita, dependiendo, las tentaciones más útiles son aquellas que nos quieren desviar del propósito de Dios, haciéndonos creer que seguimos el propósito de Dios. Aquí me atreví a colocar varios ejemplos. Sencillos, digo yo. El apóstol Pedro, ¿se acuerdan del apóstol Pedro? Una vez fue tentado, después de que Cristo había resucitado y el Señor partió, cuando ya estaba predicando el Evangelio, el apóstol Pedro fue tentado a hacer algo indebido. ¿Cuál fue el propósito o qué propósito tenía Dios con el apóstol Pedro? Llevar el mensaje a los judíos. Mientras que Pablo y otros discípulos el propósito de Dios era que llevara el mensaje a los gentiles, a los que no eran judíos. ¿Amén? Pedro, cumpliendo el propósito de Dios, le llevaba el mensaje al pueblo judío. ¿Sí? Y le hablaba a los judíos, sacamos de cuenta que ustedes son judíos. Y Pedro les hablaba, les enseñaba a los mismos compatriotas de Jesús, les enseñaba la verdad del Evangelio. Y muchos de ellos creían. Pedro comía con los judíos y hablaba con ellos. Pero también, a veces venía un grupo de gentiles y Pedro también, por colocar un ejemplo, digamos que este grupo son los gentiles, también hablaban con los gentiles, los que no eran judíos, los que eran griegos, romanos, de otras naciones. Y Pedro también les predicaba, cuando tenía la oportunidad, también les predicaba el Evangelio a ellos. ¿Qué sucedía? Pedro estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Sin embargo, Pedro, no sé por qué, una tentación que salió y no la pude identificar, queriendo agradar a ambos bandos, porque habían ciertos grupos, los judíos, que querían seguir practicando las obras de la ley, que los sacrificios, de que hay que llevar esto al templo, de que hay que abstenerse de esto y de ciertas cosas, que ya se había entendido que eran representaciones de Cristo, pero de que en sí no era que había ya que seguir practicando tales ritos. Y Pedro, tratando de congraciarse con ambos, ¿qué hacía? Cuando estaba con los judíos, hablaba como judíos y se comportaba como judíos. Pero cuando venían los griegos, los gentiles, perdón, sean griegos o de otras naciones, ya no andaba con los judíos, sino que se iba con los gentiles y hablaba como ellos y les enseñaba a ellos y les hacía de pronto creer de que no hablaba con los judíos. Tal actitud no le estaba agradando a Dios. Tal actitud era una actitud hipócrita de parte de Pedro. Hipocresía. Estaba mostrándoles a los judíos una cara y a los gentiles otra, pero no podía mostrarse igual delante de todos. Quería caer bien con los judíos, haciéndole en cierta forma creer de que él también practicaba ciertas cosas del judaísmo, y con los gentiles les hacía creer de que él estaba completamente desentendido del judaísmo. Cuando Pablo se entera de lo que está haciendo Pedro, Pablo dice, lo tuve que enfrentar cara a cara. Le tuve que hablar fuerte y le tuve que decir, mira Pedro, lo que estás haciendo es de condenar. Porque si tú, siendo judío, no vives como judío y no practicas las cosas de los judíos, sino que vives como un gentil, en cuanto a la práctica de la ley me refiero, ¿cómo vienes a donde los gentiles haciéndoles creer de que ellos deben practicar las obras de los judíos? Lo que estás haciendo es incorrecto y es un pecado. Pedro, un hombre de Dios, un hombre sabio y con el Espíritu de Dios, se había por un momento cegado y había caído en este lazo de la tentación, tratando de complacer a todos y no siendo sincero, y de pronto incluso cambiando, hasta de pronto alterando un poquito el mensaje para tener a ambos bandos tranquilos y en paz. Sin embargo, estaba atentando contra el mensaje del Evangelio. No lo había entendido. Y él posiblemente podía creer que con tal actitud se mantenía en el propósito de Dios, que es lo que quiero resaltar en esta mañana. En tal actitud,
él creía que seguía con el propósito de Dios de predicar el Evangelio. Entonces decía, bueno, ahora le estoy predicando a los judíos y también a los gentiles. Y él creía que estaba en el propósito de Dios. Pero gracias a Dios que utilizó a su hermano, a Pablo, para hacerle caer en cuenta de que estaba obrando de manera incorrecta. Amén. ¿Ven las sutilezas de las tentaciones? A veces no son tentaciones tan fáciles de identificar. A veces uno está acostumbrado a esperar la tentación de la manera tan visible. Y esas son las tentaciones más sencillas de identificar. A veces he escuchado la frase, no, que Satanás no se te va a presentar a ti con unos cuernos y unos trinques y una cola para que se te dé cuenta de que es él. Es obvio que no se te va a presentar así. Él se te presenta, si eres hombre de pronto con una mujer bonita que te está seduciendo, es obvio incluso de que si una mujer se te presenta así es pecado. ¿Sí? Esas son tentaciones, de verdad, que como cristianos ya deberíamos identificar sin ningún tipo de problemas. Las tentaciones que, como una persona ha llevado mucho tiempo en el Evangelio, ya no debe enfrentarse a este tipo de tentaciones, de pronto de seducción por el dinero, seducción por placeres sexuales. Son cosas que como cristianos ya debimos haber superado hace mucho tiempo. No que no nos tienten esas cosas, sino de que ya ni siquiera nos hagan mucho, no sé cómo decirlo. ¿Cómo? Mucho efecto, por decirlo de alguna manera, en nosotros. Debemos, ese tipo de tentaciones tan visibles, simplemente uno debe decir, mira, apartarme de ellas y ya. ¿Cierto? Porque habiendo pasado tanto tiempo y siendo nosotros, después de 8, 10, 20, 15 años en el Evangelio, ya debemos ser maestros de las Escrituras y enseñar a otros a cómo vencer estas tentaciones. Y no todavía nosotros estar viviendo y luchando contra esas cosas que debimos hace rato haber dejado por medio de la oración. Amén. Pero a veces la cruda realidad es otra. Después de 40 años en el Evangelio, todavía peleando para no caer en la tentación de aquella persona que me está incitando a hacer algo indebido, que es directa y completamente identificable, y aún así muriéndome porque estoy a punto de caer. Eso deja mucho que decir de cuál es nuestra vida de oración y cuál es nuestra vida, ¿sí?, de oración para con Dios. Amén. Así cayó el apóstol Pedro. Pero parece que cambió de parecer, cambió de actitud cuando Pablo le reprendió, porque eso es lo que hay que hacer, reprender. Dependiendo del propósito que tú tengas para ti, las tentaciones vendrán dependiendo de ese propósito. Dime qué propósito tiene Dios para ti y te diré qué tipo de tentación te vendrán. ¿Cuál es el propósito de alguien que ministra la alabanza? De un ministro de alabanza. ¿Cuál podría ser? Llevar al pueblo de Dios, invitarlo a una adoración a Dios, ¿cierto? El propósito de un ministro de alabanza es invitar, por medio de la música, de alabanza, ¿sí?, por medio de la música y de los cantos, invitar a la gente a adorar y alabar a Dios. O sea, es una invitación, inducir, invitar a las personas a llevarlo a un correcto alabanza y adoración con cánticos y oración a nuestro Dios. Sin embargo, Satanás puede, y de hecho lo hace, y muchos han caído en la tentación, muchos ministros de alabanza, creyendo que siguen el propósito de Dios, se desvían de la verdad, y cuando a veces comienzan a cantar y a tener cierto público que les gusta su estilo o su música, comienzan entonces a veces a alabar más al cantante o al ministro de alabanza más que a Dios. Y comienzan a veces a ofrecerle más pleitesía al cantante, y los aplausos cuando sale al escenario son más grandes para el cantante que los que se le dan para Dios. Y el cantante puede creer, y de hecho muchos no creen, que la gente está adorando a Dios cuando en realidad pueden estar adorando al cantante. ¿Sabes por qué lo digo? Porque yo he estado en conciertos cristianos, que dicen ser cristianos, y mientras todo no ha llegado el cantante principal, colocan ciertos grupos que no son tan famosos para que canten. Y la actitud de la gente es canciones conocidas, incluso canciones del mismo cantante que cantará dentro de media hora, pero que es el principal. Y la gente, pero cuando llega el cantante, ahora sí, como ustedes, fulano de tal, todo el mundo entra en una euforia y todo el mundo brinca, aleluya, y comienzan a llorar. Yo dudo mucho de que esa alabanza sea para Dios. Yo dudo mucho de que la gloria en este caso sea para Dios. Porque cuando estaban cantando el otro grupito, no alababan a Dios con la misma actitud, con la misma alegría, con el mismo gozo, pero sí entran en un tremendo festín
cuando se presenta el gran ministro de Dios. Y podría creer el cantante, colocando un ejemplo, de que la gloria es para Dios y que él está encaminado en el propósito para el cual Dios lo puso, que era para llevar al pueblo una adoración a Dios. Y cae en esa tentación y él contento y feliz pensando de que esa bulla y ese alboroto cuando él salió era porque la gente quería darle gracias a Dios y darle honra a Dios. Estoy colocando un ejemplo. De pronto para usted le parece exagerado, pero yo creo que es así. ¿Cuál es el propósito de un pastor? Enseñar, guiar, corregir. Ese es el propósito de un pastor. Mire que estoy hablando no de las tentaciones comunes de siempre. Estoy hablando de tentaciones sutiles que Satanás coloca en el corazón de las personas, haciéndoles creer de que se mantienen en el propósito de Dios, que son las más peligrosas para mí. Imagínense una congregación donde hay una persona que tiene un serio problema de murmuración y le gusta crear disensión y división entre los hermanos. Y esta persona ha sido reprendida varias veces y digamos un pastor habla con él, el pastor habla con ella y le dice, mira, estás obrando mal, esta no es la manera correcta de hacerlo. Y la persona persiste en su pecado de crear división y crear disensión y pleitos y peleas y murmuraciones e invita a murmurar. Y después de muchas amonestaciones persiste en esto y de pronto la solución está en reprenderlo. Voy a ser drástico con esto, o incluso después de agotarse todos los medios de hablarle con testigos y de hablar el caso de esa persona delante de la iglesia, bíblicamente se puede expulsar a una persona si no se está comportando cristianamente, se puede expulsar de una iglesia, ¿cierto? ¿Yo lo sabía? Se puede excomulgar. Eso no es falta de amor excomulgar a alguien. Si alguien persiste en la práctica de un pecado y no se quiere arrepentir, sino que está llevando incluso a otros y arrastrándole en su pecado, tal persona puede ser expulsada de la iglesia, bíblicamente, Jesús lo dijo. Y de pronto este pastor, porque piensa de que pobrecito es la persona esta, para no ofenderle y para que no se vaya a apartar, vamos a dejarla que se mantenga aquí. Vamos de pronto no ser tan fuerte con ella, vamos a pasársela otra vez. Y porque hay que perdonar. Podría caer o podría estar cayendo en una tentación del enemigo. ¿Sí? Porque de pronto cree el pastor de que está obrando la voluntad de Dios, está perdonando, está amando, está guiando a esta persona, cuando de pronto está haciendo, y en realidad de pronto está haciendo todo lo contrario, porque después de tantas amonestaciones ya amerita otro tipo de castigo. ¿Sí me explico? Entonces, un pastor podría caer en esta tentación de no hacer su trabajo como debería hacerlo, pensando incluso de que, absteniéndose de ser severo, está agradando a Dios. Porque puede pensar así, que no voy a hacerlo, o no voy a ser severo con esta persona, para darle una oportunidad. Y de pronto esa actitud, y según el caso que estoy colocando ahora, no es una actitud que le agrade a Dios, porque ya se sabe qué se debe hacer en tales casos. Estoy colocando simplemente ejemplos. Amén. O un padre de familia que su hijo ha cometido una falta bien grave y tal acto requiere de un castigo severo, de un castigo de pronto de todo un mes sin salir de la casa, no sé, porque de pronto hizo algo bien malo. Y el padre de familia se ve tentado a reducir o a no castigar a su hijo porque de pronto, pobrecito, tanto tiempo allí sin salir de la casa, se va a entristecer de pronto y se va a apartar o se va a caer en una tristeza, en una melancolía, quién sabe qué, y siente compasión y cree que reprimir o acabar o no hacer el castigo es amarle. Dígame, ¿no es una tentación del diablo pensar de semejante manera? De que como yo lo amo, yo no lo castigo. Son tentaciones, ¿sí o no? Son tentaciones. Y van ligadas al propósito. ¿Cuál es el propósito de un padre? Velar por la seguridad, por la vida de su hijo, por llevar a su hijo al camino correcto, por corregirle cuando su hijo esté equivocado. Pero si en cualquier momento de la vida el padre de familia o la madre de familia, cualquiera de los dos, se aparta de este camino pensando de que porque ama a su hijo no va a ser severo en el castigo, entonces te estás saliendo del propósito y estás cayendo en la tentación. Y Satanás te está haciendo creer de que estás viviendo en la voluntad de Dios, incluso apartado de él. Amén.
Y hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. Simplemente quise como decir algo, cosas cotidianas. Ya hablé bastante de la tentación. ¿Qué dice Cristo con respecto a cómo debo vencer la tentación? En el pasaje que leímos en Mateo capítulo 26, versículo 41, el Señor nos da nos dice la forma y la única forma con la cual nosotros podemos vencer la tentación. ¿Cómo dice el versículo? Velad y orad para que no entréis en tentación, para que no caigan en el pecado. Orad y velad. Velad, el estado de vigilia. ¿Sí? Cuando Jesús dice estas palabras, Él está en el monte de los olivos, en el huerto de Getsemaní, más específicamente, y Jesús está orando porque su hora se acerca. Ya Judas se fue de la última cena y se fue a buscar a los que iban a capturar a Jesús, y Jesús está angustiado y está orando porque seguramente está siendo tentado, ¿sí?, a no morir porque va a sufrir. Está siendo tentado. ¿Está prestando atención? Y Jesús deja a sus discípulos orando allí, toma a 3 de ellos, a Jacobo, a Juan y a Pedro, y se los saca un poquito más aparte. Le dice: ustedes quédense allí orando mientras yo voy un poquito más acá y yo oro también a solas. Y Jesús se pone allá a orar y orar y orar, y cuando regresa para ver qué están haciendo sus discípulos, ¿qué los encuentra haciendo? Durmiendo. Porque estaban asustados, porque estaban también cansados. A algunas personas la tristeza les produce sueño. Estaban tristes y estaban también asustados, y a veces duermen para olvidarse del asunto. Es un comportamiento común. Y ellos estaban dormidos. Jesús les despierta: por favor, despiértense, oren. Y se va Jesús otra vez a orar, y cuando regresa lo vuelve a encontrar en la misma actitud, durmiendo. Y dice: hombre, ¿qué les pasa? ¿Acaso no son capaces de orar 1 hora conmigo? ¿No son capaces de estar despiertos 1 hora orando? Y es cuando le dice esta palabra que es muy conocida: oren y velen para que no entren en tentación, porque de verdad les digo que el espíritu está dispuesto, está presto, está con buenas intenciones y buen ánimo y buenas ganas, pero la carne es débil. La carne no los va a dejar. Y créanme que Cristo sí sabía lo que es doblegar la carne. Estas palabras de Jesús, cualquiera diría: fácil que Dios ya desde su trono diga, la carne es débil, porque oren. Fácil que Dios diga sobre todo esto: oren 1 hora, porque Dios es espíritu, puede decir alguien. Pero Dios se hizo hombre, se hizo carne, y estando en la condición de hombre y carne, es cuando invita a decir: oren. ¿Por qué? Porque ya Jesús lo había hecho y lo estaba haciendo, ¿sí? Oren y velen, porque la carne es débil. Porque Jesús también estaba en carne, él también sabía de que su carne era débil, y que si quería doblegar su carne, tenía que orar. Amén. Entonces, debe el cristiano velar. ¿Velar para qué? Para poder ver cuando la tentación viene. Tú no puedes guardarte del peligro si tú no lo ves venir, ¿cierto? Tú te proteges del peligro cuando ves que te viene para encima, cuando lo identificas. Pero si no identificas el peligro, tú crees que aquello que es peligroso, pero como tú crees que no es peligroso, tú dejas que pase al lado tuyo y hasta hablas y saboreas y abrazas al peligro, porque lo desconoces. Pero una vez tú identificas el peligro, tú entonces te previenes contra aquello. Amén. Vivimos en un mundo lleno de tinieblas, la oscuridad, el pecado de este mundo. El mundo está completamente en oscuridad, y nosotros debemos identificar cuando Satanás viene con sus tentaciones. Pero ¿cómo podemos velar en la oscuridad? Aquí hay alguno que se llame guardián, vigilante. Sí, hermano. Buen vigilante. Ahora está a cargo de vigilante, pero buen vigilante. Si mandan a alguien a un lugar oscuro, a una garita por allá en un monte, a que vigilen en la oscuridad, ¿qué herramienta le dan para que vigilen? Una lámpara. Pues a no ser que la luna esté en su esplendor, una luna llena bien hermosa, y aún así no se puede diferenciar bien las cosas, no podrá hacer nada. Se le da de herramientas, y una de las herramientas para poder ver en la oscuridad e identificar el peligro es la lámpara.
Dios también le ha dado a cristianos una lámpara para que pueda identificar cuando está en estado de vigilia, no dormido, porque puede tener muchas lámparas y estar rodeado de lámparas, pero si estás dormido no podrás ver nada. Nada. Pero cuando tus ojos están completamente abiertos y utilizas la lámpara que Dios te ha dado para alumbrar, podrás identificar el enemigo o el peligro que viene contra tu vida. ¿Sabes cuál es la lámpara? Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mí camino. Esta es la lámpara que Dios te ha dado. Amén. Si tienes esta herramienta y la sabes usar, porque puede que tenga la lámpara, pero no la sabes encender. Estoy tratando de colocar todas las posibles cosas que pueden pasar teniendo una lámpara y no poder hacer bien tu trabajo por no saber usarla. La lámpara que Dios nos ha dado para iluminar nuestro camino es la palabra de Dios, como lo dice el Salmo 119, 105. Es lumbrera nuestro camino. Es a nuestros pies una lámpara para que muestre por dónde vamos y para que podamos identificar los huecos, porque Satanás abre huecos allí para que nosotros caigamos en ellos y nos golpeemos y nos matemos, tropecemos y caigamos. Pero no es que abriendo la Biblia sin leerla y sin estudiarla va a ser lumbrera para ti. No, así no se puede. Así no se puede. Y aquí vuelvo y toca reprender. Y les digo la verdad, toca reprender a la iglesia del Pacto en Villa de la Mora, porque la iglesia del Pacto en Villa de la Mora no ha sido una iglesia que se ha caracterizado, como el pastor está diciendo ahorita, por ser estudiosa de la Biblia. Y debe causarnos vergüenza semejante actitud en nosotros. Amén. Debe causarte vergüenza. Y si te incomodo con lo que te estoy diciendo, incomódate más. Porque es contigo. Porque si teniendo la oportunidad de capacitarnos y de aprender a utilizar las herramientas que Dios nos ha entregado, su lámpara, para iluminar el camino y poder identificar las tentaciones que vienen sobre nosotros, y nosotros no lo hacemos simplemente por negligencia, estamos obrando mal. Estamos pecando. Y nosotros como soldados debemos ser diligentes, responsables y utilizar bien las armas que Dios nos ha entregado. Amén. Entonces, incomódese, mi hermano. Si tiene ya mucho tiempo aquí en el Evangelio y mucho tiempo aquí en la iglesia y todavía no se ha despertado a capacitarse en el uso de las Escrituras para que pueda entender muchas cosas y pueda identificar las tentaciones cuando vienen. Amén. Esta es la herramienta que Dios nos ha dado. Si no estudiamos la palabra de Dios, estaremos cayendo en pecados constantemente. ¿Es lo que estoy diciendo? Si no estudiamos la palabra de Dios, podemos estar cayendo en pecados constantemente, porque es que ella es la que nos revela qué está bien y qué es lo que está mal. ¿Sí? Ella es la que nos muestra el camino. Y si tú no conoces el camino, lo más seguro es que estés pecando. Muchas veces a sabiendas de que lo estás haciendo y otras veces por desconocimiento de ambos. Y pecado es pecado, no importa que lo sepas, lo hagas, porque lo sepas o lo cometas por desconocimiento, es pecado. Entonces tu responsabilidad como creyente y mi responsabilidad como creyente es estar en estado de vigilia para poder identificar cuando la tentación viene hacia mí. Y el estado de vigilia no solamente es estar despierto, o sí, es estar despierto, pero estar despierto con la lámpara encendida, viendo, estudiando la Escritura para poder entender, es que cuando yo hablo de tal manera no le agrada a Dios, o cuando yo practico tales cosas no le agradan a Dios. Cuando yo dejo de hacer esto, que debería hacerlo, no estoy agradando a Dios. Y te das cuenta de muchas tentaciones que a veces uno está cayendo por desconocimiento. Amén. Y la otra forma que Dios nos dio para poder vencer la tentación fue la oración. Oración. Con respecto al estado de vigilia, dice 1 de Pedro capítulo 5, 8, sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, su adversario el diablo, anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad. En otra versión dice, estad despiertos y atentos. Estás en estado de atención, pendiente. ¿Ok, mi hermano? La oración es la herramienta que
nos ayuda a fortalecernos en Dios. Una vez que nosotros hemos identificado la tentación, nosotros debemos orarle a Dios. Debemos orarle a Dios para que Dios nos fortalezca y poder someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios, como Cristo lo hizo. Esa es nuestra oración. Esa debe ser nuestra oración. Y tenemos aquí, eso es lo que me gusta, es que para mí es hermoso, no sé, me resulta muy hermoso, porque tenemos en Cristo el ejemplo de alguien en forma corporal que puede vencer la tentación por su correcta y su santificación y su comunicación con el Padre. ¿Sabe por qué Cristo se mantuvo íntegro siempre? Porque Él estaba en constante comunicación y oración con el Padre. Jamás podremos tener vida santa, jamás podemos tener vidas consagradas a Dios si no oramos. Es imposible. Es falso. Es una mentira del diablo. Si te dice de que tú puedes vivir una vida santa si no oras. Una vida de un creyente que no tiene una vida de oración es una vida que está constantemente en pecado. Caes en los pecados más obvios, en los pecados más evidentes, caes por no tener una vida de oración. Quizás te parezca exagerado, pero mire lo que dije al principio. Cuando ya seas creyente y ya tú has llevado una vida de oración y has identificado esas tentaciones evidentes, las tentaciones en las que normalmente un cristiano de más tiempo cae no son en este tipo de tentaciones, sino de pronto en cosas más sutiles, como la que le acabo de decir, como la que mencioné ahorita, como la que cayó Pedro. De pronto en este tipo de confusiones, de hipocresía, porque de pronto queriendo hacer lo correcto, termina haciendo lo malo porque somos carne. Porque eso sí no lo vamos a negar, somos carne. Y a veces no pensamos, nos dejamos guiar por las emociones. ¿Sí? Y actuamos por las emociones. Pero ya deberíamos dejar ese tipo de pecados, tentaciones, o de pecados más bien. ¿Sí? La tentación va a estar allí, pero ya deberíamos dejar de caer en ese tipo de pecados y comenzar a ir luchando por ir perfeccionándonos en el Señor. Amén. Jesús oraba. En oraciones de Jesús no eran oraciones de 5 minutos, ni de 10 minutos, ni de 20 minutos. Parece que era una oración como mínimo de 1 hora, porque si le dice a los discípulos, ¿acaso no pueden ustedes orar conmigo 1 hora por lo menos? Es porque Jesús por lo menos oraba 1 hora. Yo no estoy diciendo de que la oración en el bus no es una oración que Dios te escuche. No estoy diciendo eso. Dios escucha todas las oraciones. Ni que si estás en el trabajo o estás cocinando no puedas orar porque Dios no te va a escuchar. No estoy diciendo eso, Dios te escucha. Pero es necesario que saques momentos en el día o en la madrugada de la noche para orar a solas con Dios. Porque si algo hacía Jesús era levantarse bien temprano en la madrugada a orar a Dios. Cuando todos estaban dormidos, Él se levantaba a orar a Dios, a hablar con el Padre, a comunicarse con el Padre. Para Él, ¿qué tenía Dios que decirle? ¿O qué quería decirle a Dios? Para fortalecerse. Amén. Sacar momentos, mi hermano. Es asunto tuyo si tú lo haces en la madrugada, en la noche, donde un momento en que tú lo puedas hacer. Pero debes sacar momentos para orar a Dios, momentos a solas con Dios. Amén. Si no tienes el espacio en tu casa a solas con Dios, de hecho se llama así el ayuno de todos los sábados en la iglesia. A solas con Dios, ¿verdad? Para que saques momentos para orar. Pero es imposible que tú venzas la tentación si no estás orando. Es imposible. Y una vez estés orando, Dios te da la fortaleza para que puedas vencer. ¿Cómo puedo vencer cuando se presente? Siendo cortante y tajante y siendo radical con las cosas. Cuando Satanás se le apareció a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Enseguida utilizó la palabra de Dios para responder a las tentaciones de Satanás. Mira que convierte la piedra en pan. Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Después Satanás se le aparece 2 veces más y lo tienta otra vez de la misma manera, con otra forma, pero haciéndole apartarse del propósito de Dios. ¿Sí? De la misma manera, y con todas Cristo utilizó la palabra para resistirlo. En todas. Fue cortante, tajante. No se puso a entrar en un diálogo como lastimosamente hizo Eva. ¿Cierto?
A ella se le aparece Satanás y comienza a hablar con ella, con que Dios dijo que no podía comer del árbol, ¿cierto? No, es que Dios no dijo que no podíamos. Es lo que no dijo fuera que tal cosa. Pero lo que pasa es que Dios sabe de que el día, no, lo que pasa es que tal. Y comenzó una conversación allí con el enemigo, con su tentador. Tú y yo no estamos para tener conversaciones con nuestro tentador. La única relación, no debe de ninguna relación. Lo único contacto que tú debes tener con él es para resistirle y decirle, no, hasta aquí, ya. Porque si te pones a hablar con el tentador, vas a quedar envuelto. Te va a envolver en la conversación como hizo Satanás con Eva. Resístele, no. ¿Qué pasó con José cuando la esposa de Potifar se le desnudó o le arrancó la ropa para acostarse con él? Corrió, huyó. ¡Ay, qué cobarde! Un cristiano debe enfrentarse y decir, tú no me vas a hacer nada. ¿Sí? Yo soy un varón de Dios y tú a mí, tú me puedes desnudar que yo no te voy a hacer nada. Es mentira del diablo. José es carne, José era carne y él sabía de que si se quedaba allí podía sucumbir ante la tentación. Y él lo que hizo fue correr, no se puso a darle una cátedra de la Biblia a la esposa de Potifar y explicarle de que lo que ella estaba haciendo era un gran pecado y explicarle, no, mira mujer, dame la ropa por favor, no se puso en ese tipo de cosas. Enseguida reprendió, no reprendió, en este caso huyó, corrió y se fue incluso desnudo. Ni siquiera se tomó la molestia de pedirle que le devolviera la ropa. ¿Por qué? Porque seguramente se iba a inventar cualquier estrategia para hacerle acostarse con ella. ¿Sí? Quédate con la ropa si quieres, yo voy y me cambio en otro lado, me voy a escondida, pero tú a mí no me vas a hacer pecar. Esa es la actitud de un creyente. No es la actitud de un supercreyente, esa es la actitud de un creyente. Amén. Dios no quiere supercreyentes, el Señor quiere creyentes. Personas que en oración y en un estado de vigilia podamos identificar y resistir las tentaciones que el diablo nos presenta o que nuestros propios deseos nos invita a hacer. Amén. Pero si no oramos, jamás podremos someter nuestra carne a la voluntad de Dios. Esto es lo que Pablo llama vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu. Después de que en capítulo 7 de Romanos Pablo hace un tremendo discurso acerca de la que es la carne y cómo la carne invita a pecar y de que estamos sujetos a esta carne y que a veces hacemos cosas que no queremos, ¿sí? Porque nuestra carne es débil, pero Pablo dice, es que no hay ninguna condenación, así como cantamos ahorita, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo, y se agrega, para los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Vivir y andar conforme al Espíritu es vivir una vida de oración y consagración a Dios. ¿No es posible para un cristiano acaso vivir una vida de consagración a Dios? Claro que lo es, porque nuestro Maestro lo hizo en un estado corporal de carne como lo tenemos tú y yo. Amén. Y para eso precisamente vino en esa forma corporal, para que ahora no tengamos nosotros excusa de decir, es que lo hizo porque él es de Dios y vino en espíritu. No. De hecho, hay una doctrina diabólica y de hace muchos años, de los tiempos de Jesús y hasta el día de hoy, que pretende decir de que Jesús vino fue en espíritu y todas estas cosas. Es una herejía. Jesucristo vino en carne y estando en su condición de hombre, cuerpo corporal, venció al pecado. ¿Sí? Y nos dice y nos enseña de que nosotros también podemos doblegar nuestra carne a la voluntad de Dios. Amén. No estoy diciendo esto de que nunca vas a pecar. Aleluya. Pero creo que esto te podría llevar a pasar días sin pecar. ¿Sí? Y dejar de caer en esos pecados tan evidentes y tan obvios. Y comenzar a caminar hacia la perfección. ¿Sí? Dejando atrás ya, el cristiano debe ir avanzando. Las cosas difíciles, la tentación y ese tipo de cosas, las va superando. Y cada día se va a encontrar con nuevas cosas, nuevas tentaciones que debe identificar. Y las que ya venció deberían ir quedándose atrás. ¿Sí? Y en esta vida es tan larga, por decirlo para nosotros, ¿sí? Muy larga, que te vas a encontrar con un sinnúmero de cosas en las cuales deberíamos ya estar firmes en el Señor. Amén, mis hermanos. La invitación para la iglesia cristiana del Pacto en Villa de las Moras es que estemos en un completo estado de vigilia ante las tentaciones que se nos presentan. Amén. Que estemos en un completo estado de vigilia ante las tentaciones que todos los días se nos presentan, para que no estemos cayendo en ellas. Amén. Y estemos en oración. Vengamos a la oración. La vida de oración de una iglesia, por lo menos de esta iglesia, se hace
bastante evidente en los cultos de oración. Los cultos de oración a veces no pasan de 10 personas. ¿Sí? Animémonos todos a tener un cambio de actitud hoy. Si ayer no viniste al culto de oración y ayer no estabas orando, decide hoy orar. Amén. Porque la santificación es hoy, hoy. Si ayer viviste una vida completamente en pecado, aunque eras cristiano, y pecabas y pecabas y pecabas, y si venía el Señor te ibas a quedar, pero hoy, octubre, no sé qué fecha es hoy, 12 de octubre, a esta hora decides vivir para Dios, y esta vez voy a arrepentirme por lo que he hecho, y voy a vivir en santidad, ya eres santo. Y lo pasado quedó atrás, ¿sí? Y ya eres santo si hoy decides vivir en santidad. Amén. Entonces es cuestión de tomar una decisión hoy, porque si no estarás viviendo constantemente en el pecado. Y recuerda que la paga del pecado es la muerte. Aunque vengamos a la iglesia y hagamos tantas cosas en la iglesia, cantemos y no debemos vivir practicando el pecado. Entonces, mis hermanos, les animo, les exhorto, les insto a que oremos. Saca tu tiempo para orar. Saca tu tiempo en el día para orar. No dejes de orar, porque esta es la única forma que tú puedes estar firme para resistir las acechanzas del enemigo. ¿Ok, mi hermano? Amén. Es tu compromiso con Dios. Amén. Demos gracias al Señor y pidamos que nos dé fortaleza para vencer las pruebas, las tentaciones que se nos presentan. Padre nuestro, te damos muchas gracias por tu amor en nuestras vidas. Te damos muchas gracias por Jesucristo, tu Hijo amado, que en forma de hombre vino y padeció como hombre, anduvo como hombre, sufrió necesidad, hambre, peligro, dolor, padeció como hombre hasta la muerte y muerte de cruz, venciendo el pecado y dando la victoria sobre la muerte y esperanza de vida eterna para nosotros que hemos creído en Él. Queremos seguir el ejemplo de Cristo, someter nuestra voluntad a la voluntad del Padre, someternos a la voluntad de Dios, a ti, Padre. Una vida de oración queremos tener. Toca nuestro corazón, Señor, que tu Espíritu obre en nuestras vidas y nos inquiete, oh Dios, nos inquiete a buscar momentos para orar a solas, para tener una comunión correcta con nuestro Padre, con nuestro Hacedor, contigo, Dios mío. Que podamos sacar estos momentos para conversar contigo. En Cristo tenemos el mejor ejemplo de santidad. Y como decía el apóstol Juan, el que dice que permanece en Cristo debe andar como Cristo anduvo. Queremos vivir como Cristo. Queremos andar como Cristo. Queremos hablar como Cristo. Queremos parecernos cada día más a Cristo, nuestro único y verdadero modelo de un hombre de santidad, perfecto en todo, que padeció y vivió y sintió también tentaciones, pero sin pecado. Gracias te damos, Dios mío, por tu Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu de Cristo mora en nosotros. Y este es el Espíritu que nos ha sellado con salvación. Y esta es la garantía que tenemos de nuestra salvación, de que tu Espíritu, oh Padre bendito, está en nosotros, así como estaba en Cristo. Gracias te damos, Dios mío, por tu presencia.